Un día cuando Dios al mismo verbo, por obra de su gloria lo hizo carne, y vino a este mundo para vernos y protegernos con su preciosa sangre. Bien pudo haber venido con su reino, rodeado de 1000 ángeles armados, mas vino a cumplir las profecías, porque escrito estaba que él daría su vida. La gente al pasar se maravillaban y veían que sanaba a los enfermos. Los ciegos al tocarlo le miraban y todos preguntaban entre sí: ¿quién es él que aún las tempestades le obedecen? ¿Quién es él que puede levantar al que perece? ¿Quién es él que sabe consolar al que padece? No podían darse cuenta que era el Hijo de Dios. Después lo traicionaron y lo entregaron. La gente le gritaba ya exaltada: castiguen a ese hombre, ha blasfemado. De todos sus milagros se olvidaban, en todo soportó triste y callado. Tan solo una oración se oyó en sus labios: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Me condenan a morir crucificado. Aún allá en la cruz del sacrificio pedía ya en sus últimos alientos: Dios mío, no te olvides de tu Hijo y perdónalo, Señor, por lo que han hecho. La puerta de los cielos se fue abriendo y un rayo de luz cayó en su cara. Por ella poco a poco fue subiendo el alma del quien tanto nos amara. ¿Quién es él que aún en su calvario nos perdona? ¿Quién es él que hace estremecer la misma gloria? ¿Quién es él que pide a nuestro Dios misericordia por los que lo mataron? Él suplica perdón. Tal vez se han dado cuenta que es el Hijo de Dios. ¿Quién es él? Es el Hijo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, todos mis amados amigos y hermanos que están en sintonía con nosotros otra vez esta semana para escuchar la palabra de Dios a través del estudio bíblico semanal. Soy el hermano Eli Nieves de la Iglesia de Dios Central, que pastorea nuestro pastor, el reverendo doctor José Daniel Montañez.
Damos gloria y honra al Señor por este privilegio que nos concede en esta hora de traer la palabra del Señor a través de este estudio bíblico. Esta semana vamos a tener un estudio bíblico cortito. Sé que la semana pasada fue un poquito extendido. Espero que si no lo pudieron escuchar completo, que por lo menos lo escucharan por partes, pero que el Señor les haya hablado. ¿Okay? Un saludo a todos mis hermanos. Los amo, los extraño. Un abrazo, un beso a la distancia. El amor no se deteriora por la distancia. Amén. Así que podremos tener distanciamiento social todo el tiempo que quieran, pero nuestro amor, nuestra hermandad es en el Espíritu, y en el Espíritu no hay barrera de distancia. Amén. Damos gracias al Señor. En esta hora vamos a estar hablando sobre la dependencia total. ¿Ok? Y van a sorprenderse un poco del verso bíblico que voy a usar para aplicar este tema, pero es bien importante que nosotros sepamos que no importa la edad que tengamos en Dios, siempre vamos a ser dependientes. Muchos de nosotros tenemos hijos que ya han llegado a la edad de adultos y ya no dependen de nosotros, dependen de sí mismos. Tienen sus propios trabajos, van a la universidad, tienen su propia transportación y no hay que estar encima de ellos, asegurándonos de que estén haciendo las cosas bien y de que tengan todo lo que necesitan. Pero en Dios eso no ocurre. No importa cuán adultos nosotros seamos, en Dios nunca vamos a ser independientes. Siempre tenemos y vamos a depender de Él. Amén. El propósito para el estudio bíblico en esta hora son tres. Número uno es entender que nunca podremos estar bien separados de Dios. El segundo es recordar que nuestra provisión solo viene de Él. Y el número 3 es mantener nuestra fe viva y plantada siempre en Él como nuestra única provisión. Amén. No importa cuál sea nuestro modo de ingreso, esa no es nuestra provisión. Esos son nuestros recursos. ¿Ok? Esos son nuestros recursos. Pero la fuente de esos recursos no es tu empleador. La fuente de esos recursos es Jehová Dios. La lectura que vamos a utilizar, y les dije que se van a sorprender por la lectura que voy a utilizar en este estudio bíblico, que va a ser, como les dije, va a ser bien cortito, es el Salmo capítulo 23, ¿okay? Y verso 1. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor. Y después ahí hay un semicolon que lo separa. Y lo próximo dice, nada me faltará. Este estudio bíblico, hermano, vino a mí por un sueño que tuve. Soñé, y para los que me han escuchado hablar, soñé que estaba teniendo una discusión con mi suegra. Ella en su discusión, ella desplegaba falta de fe y falta de confianza en el Señor. Y yo le decía, chica, pero tú no crees que Jehová es tu pastor. Y si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Cuando yo me desperté esa mañana, yo comencé a meditar en cómo fue que David recibió la revelación de que Jehová era su pastor y que nada le iba a faltar. El ser humano nace dependiente. Nacemos como seres bien vulnerables, necesitados de que se nos haga absolutamente todo. Necesitamos que nos den de comer, que nos limpien, que nos cuiden, que nos protejan, que nos abriguen, que nos hagan compañía, que nos den amor. Y la verdad, hermano, es que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Todos aquellos que han tenido hijos y cuando están recién nacidos, tú los pones en la cuna y ellos no entienden nada, no saben nada de lo que está pasando en este mundo. Requieren que alguien haga por ellos. La condición de nuestro nacimiento es una de mucho peligro para nuestras vidas. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para mantenernos seguros por nosotros mismos. Nuestra necesidad es tan grande, hermanos, que moriríamos si no tenemos los cuidados y las atenciones que necesitamos.
nos enfermaríamos de ser expuestos al ambiente en que nacimos sin que alguien cuidara de nosotros. En realidad, al nacer, somos incapaces de sobrevivir sin la ayuda de alguien que nos dé lo que necesitamos y que nos haga las cosas que necesitamos y que nos ayude a sobrevivir en el ambiente en el que hemos nacido. Pero hay una gran promesa, y es que la provisión de Jehová no cesa, no se acaba. Por cada ser naciente hay provisión. Hay una provisión nueva para cada persona que viene a la existencia de este mundo. Y tú no eres la excepción. Yo no soy la excepción. Dios ha hecho provisión para mí y también ha hecho provisión para ti. Sabiendo Dios que somos polvo y que no sabemos ni podemos cuidarnos a nosotros mismos, Él proveyó para que alguien nos cuidara. A muchos le proveyó una madre, a otros le proveyó un padre, a otros le proveyó un padre y una madre, a otros les proveyó una tía, una abuela, y en muchas ocasiones, hermanos, proveyó a una persona ajena a tu ADN para que cumpliera con esa misión. La misión de asegurarse de que tú sobrevivieras, de que nosotros sobreviviéramos, creciéramos y nos desarrolláramos en el ambiente en que nacimos. Dios hizo provisión para cada uno de nosotros, para que hubiera alguien allí por nosotros. Muchas personas tuvieron cuidados excelentes y tenían padres que se lo proveían todo y nada les faltaba. Otros tuvieron vidas difíciles en las que carecían de muchas cosas y esa era su experiencia diaria. Mas para todos, Dios fue quien proveyó. Y posiblemente muchos dirán, pero entonces, ¿por qué a mí me tocó las experiencias más difíciles? Cuando era niño, no tenía a alguien que estuviera constantemente conmigo. No tenía a alguien que me comprara ropa o que me comprara las cosas que necesitaba. Es ahí donde entramos en la palabra del texto que acabamos de leer y profundizamos en su revelación. Cuando se habla de David, siempre se habla de que él fue quien venció a Goliat y lo vemos muerto, tirado en el piso, y David todavía siendo un niño pequeño. Se ve un trono eterno establecido por Dios para él y para su descendencia. Se ven palacios, se ven riquezas, se ven guerras, valentía, mucha fama, la gloria y la prominencia. Cuando hablamos de David, hablamos como el mejor rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Mas cuando se habla de David en este verso, no se ve un gran guerrero que mata a sus enemigos para dar gloria al supremo y todopoderoso Dios, sino que se ve a una oveja. Él mismo se ve como una oveja, un ser que necesita de cuidados especiales desde su nacimiento hasta su vejez. Un ser indefenso, sin garras, sin colmillos, sin habilidades especiales para correr, para saltar o poder camuflajearse en la foresta para no ser visto por su enemigo. Sin habilidades para poder escapar de la facilidad de ser presa de cualquier depredador. Así se vio David. Faltó de padre, aunque lo tenía. Faltó de hermanos que lo amaran, aunque los tenían. Hermanos que lo buscaran y que lo tuvieran como alguien importante en su vida. David se vio a sí mismo como un niño no querido, un hijo no deseado. Y yo sé que hay muchas personas allá afuera que se están relacionando con esta descripción y quiero que te relaciones. Quiero que te mires como se miró David y se vio falto de padre, se vio falto de madre,
se vio falto de hermanos que lo amaran. Al decir él, Jehová es mi pastor, siendo el mismo pastor de ovejas, se vio como una de ellas en presencia del gran Dios tan maravilloso, que durante su niñez fue su padre, su madre, su hermano, su confidente, fue su más intenso amor, y por eso le escribió tantas canciones y tantos poemas bellos que los podemos ver en el libro de los Salmos. Lo vio como su guardador, su sombra a su mano derecha, quien lo cuidaba del sol y del calor y del frío, de la lluvia, del viento, de las tormentas de truenos, de los leones, de los osos que venían a tratar de comer la carne de sus ovejas. Y eso lo vemos cuando se presenta delante de Saúl y Saúl lo minimiza, diciendo, pero si tú eres un nene chiquito. Y le dijo, mi señor, cuando se levantaba el oso, el Espíritu de Jehová venía sobre mí y yo era capaz de matar el oso. Y cuando se levantaba el león contra una de mis ovejas, yo era capaz de tirármele encima y matarlo. A ese Dios era a quien David llamaba su pastor, quien le daba de comer mientras estaba lejos. Y nadie se acordaba que él estaba en el campo trabajando para la casa de su padre. Y lo vemos, porque cuando Samuel vino a la casa a ungir al rey de Israel y vio a todos los hermanos de David, y Jehová le dijo que ninguno de ellos era, Samuel preguntó, ¿tienes algún otro hijo? Y ahí fue cuando Isaí dijo, sí, tengo un muchachito que está chiquito, mándenlo a traer. Esta expresión, hermanos, de Jehová es mi pastor, nos debe acordar de las veces en que necesitamos algo mientras crecíamos y no lo tuvimos. Cuando necesitamos a alguien y no lo tuvimos. Cuando deseábamos a alguien y no había nadie. En los ojos de muchos, esto se debe ver como una gran crueldad que trae solo amargura, dolor, resentimiento y falta de desarrollo en la vida de un ser humano. Y yo me imagino que en algún momento de la vida de David, él se sintió así. Se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió despreciado. Mas en este pasaje vemos al hombre conforme al corazón de Dios, reconociendo en medio de las situaciones más difíciles de su vida y de las carencias más terribles que pudo haber pasado por haber sido rechazado por sus hermanos y por su padre, lo vemos reconocer y decir, verdaderamente, Jehová es mi pastor. Y lo próximo que dice, hermanos, es una expresión de reconocimiento aún más personal de quien Dios es para David. Él dice, nada me va a faltar. Todo lo voy a tener. Si Jehová no le proveyó a él en su niñez un padre que lo amara, es porque él quería ser ese padre amoroso para él. Si Jehová no le proveyó en su niñez hermanos que lo buscaran y que le enseñaran cómo vivir de la tierra y ser independiente, era porque él quería ser ese hermano que lo dirigiera a ser un hombre prominente y fuerte. La Biblia, hermanos, no resalta la posición ni del padre de David, ni de ninguno de sus hermanos, aun cuando éste se convirtió en rey. Lo único que dice es que quien venciera a Goliat, ni él ni la casa de su padre iban a pagar impuestos y Saúl le iba a dar en casamiento a su hija. Y a pesar de que los hermanos de David eran descritos como robustos y hermosos, ninguno de ellos dio la medida de ser el hombre conforme al corazón de Dios, como para ser el rey de la nación que Dios escogió desde la creación, para que fuese la espada en su mano y la demostración de su poder
justicia, misericordia y amor. Solo un muchachito apestoso a oveja, sudado, sucio, como decimos en Puerto Rico, sudado, que se veía como si fuera nada. A ese fue que Dios escogió para establecer su gloria, su poder y dominio sobre la faz de la tierra, y aún mayor, su trono de gloria. Un muchachito que más tarde entendió que lo que le faltaba sobre la tierra le sobraba en Jehová. Una de las características de las ovejas, hermano, es que no son muy inteligentes. Por eso cuando la Biblia nos compara a nosotros como ovejas, ¿ok? No nos dejemos llevar de que, ay, qué lindas son. Y yo conocí un pastor de ovejas que decía, hay dos cosas que la oveja tiene. Número uno es que es apestosa. Y no importa si la baña, apesta. Y número dos, es bruta. Él decía, tú le abres el portón para contarlas y en vez de entrar una por una, quieren entrar todas a la vez. Es bruta. Y muchas veces, hermanos, después de parir las crías, hasta se les olvidan. Después de un tiempo se les olvidan y muchas de ellas hasta las rechazan cuando nacen. Aunque después de cierta edad, la cría pues ya tiene que hacerse independiente de la provisión de la madre. Pero no importa cuánto tiempo pase, ni cuántas situaciones pasen, la oveja nunca podrá ser independiente de su pastor. Porque la provisión del pastor nunca cesa. No importa cuán independiente la oveja crea que es. Porque en todo lo que la oveja necesita, el pastor ya ha hecho provisión. Yo te pregunto, ¿cuál es tu verdadera provisión? ¿Confías tú en que el gobierno de esta nación es tu proveedor? ¿Confías tú en que el trabajo de 7 a 3 o de 8 a 5, como dicen por ahí, es lo que te está proveyendo? Así como David, nosotros hemos pasado momentos de necesidad. La falta de seres que nos amen, que nos cuiden, que vivan para asegurar nuestro futuro. Pasamos necesidades físicas, de cosas que son necesarias para desarrollarnos con dignidad y con el pudor necesario para ser mejores seres humanos, mejores hijos, mejores padres y mejores ciudadanos. Encima de eso, no fuimos instruidos en lo necesario para triunfar en nuestra vida. Todavía hay padres que dicen, en cuanto cumpla 18 años, te vas para la calle. Porque yo a los 15 trabajaba para mantenerme. Yo a los 16 trabajaba y ayudaba a mi mamá y a mis hermanitos porque mi papá nos abandonó. Muchos son los casos en que se oye una frase muy popular. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Mas en el interior todavía hay alguien que llora por querer haber alcanzado más. Personas que dicen, yo hice lo mejor con mis hijos porque eso fue lo que me enseñaron a mí. ¿Y Jehová? ¿Por qué no dejaste que Jehová fuera tu pastor? Padre, todavía estás a tiempo para que Jehová sea tu pastor. Porque Él es el mismo ayer. Eso quiere decir que en el pasado Él es el mismo. Él es el mismo hoy. Eso quiere decir que en el presente Él es igual que en el pasado. Y en el futuro Él es el mismo. Eso quiere decir que no importa lo que pase más adelante, Jehová sigue siendo el mismo. Esa relación de padre que no tenías con tus hijos, porque solamente le pudiste dar lo mejor que podías, porque fue lo que sabías, porque fue lo que te dieron. Esa relación Dios la puede restaurar si dejas que Jehová sea tu pastor. Muchos hermanos, muchos hemos sido hechos independientes a la edad social y enviados a vivir en un ambiente en el que no han podido sobrevivir. Muchos han sido los casos de gente que no ha podido sobrevivir el ambiente, que está afuera en la calle
que está afuera en el mundo y terminaron por quitarse la vida. Y otros perdieron muchos años en prisiones personales como la droga, el alcohol, la prostitución, la homosexualidad, y otros en prisiones físicas como la cárcel, la penitenciaría, la estatal o la federal, porque se envolvieron en un mundo en el que no podían sobrevivir y tuvieron que hacer cosas, o no fue que tuvieron, sino que hicieron cosas que los llevaron a ese destino. El no entender que en Jehová nada nos faltará le ha hecho mucho daño a muchas personas. El tiempo de necesidad pasa cuando entendemos que nuestra provisión verdadera no es lo que recibimos de nuestros padres. Yo siempre digo, son seres humanos, ¿qué tú quieres? Son seres con faltas, ¿qué tú esperas? Le fallan a Dios, que es todopoderoso. ¿Cuánto más no nos van a fallar a nosotros? La provisión verdadera no proviene de nuestros hermanos, porque cada cual desarrolla su propia vida, su propia existencia, o de la sociedad en la que nos desarrollamos, porque muchos se fueron a la calle y empezaron a vivir la vida de la calle y terminaron mal. Sino que cuando entendemos que Jehová es nuestra verdadera provisión, nuestra verdadera fuente de recursos, es entonces que ese deseo o esa necesidad comienza a aplacarse. Porque vemos que muchas de las cosas que pensamos que necesitamos, en realidad no las necesitamos. Y sí, como les dije al principio, todos nosotros necesitábamos de alguien que se asegurara de que nosotros íbamos a sobrevivir hasta que pudiésemos cuidarnos a nosotros mismos. Pero en Dios eso no ocurre. Dios está con nosotros desde la fecha de nuestro nacimiento, toda la línea separante hasta la fecha en que dejamos de existir. En que dejamos de existir en esta tierra, por supuesto, porque nuestra vida no se termina. Nuestra vida se muda de una esfera a otra. Y en conclusión, David no fue un niño privilegiado, ni amado, ni reconocido en su casa. Él no era ni aún reconocido como hijo de su padre, ya que se piensa por el comentario que él mismo hace, donde dice que en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Muchos teólogos piensan que David no era hijo de Isaí, sino que era hijo de un affair o de un engaño que su madre hizo en contra de su esposo. No tenía padre ni madre, no tenía hermanos, pero lo tenía todo porque Jehová es su pastor. La sociedad en que vivía, hermanos, estaba compuesta de animales y de trabajo y de servidumbre. Y aún, hermanos, cuando fue ungido como rey por el profeta Samuel para que tomara autoridad sobre el trono de Israel, no se mudó al palacio. Se fue de nuevo para el campo a bregar con las ovejas y a hacer las mismas cosas que hacía antes de que fuera ungido. Aún así, él reconoció que Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Las faltas y las carencias de nuestra vida en desarrollo no vinieron para crear raíces de amargura, no vinieron para crear nuestra dependencia, sino que vinieron para crear dependencia en aquel que nos ha dado todo. Para que reconozcamos que en Jehová está toda la provisión de la vida emocional, de la vida espiritual y de la vida física. Y no sigamos perdiendo la oportunidad de tener lo que antes no tuvimos. Notemos que David dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No está hablando de Jehová en pasado, como si Jehová
dejara o dejó de ser su pastor, sino que habla en el presente, aun cuando ya posiblemente no era pastor de ovejas, ni un simple siervo de la casa de su padre, sino el rey de Israel. Él seguía diciendo: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Aún siendo el rey de Israel, vemos como su dependencia en Dios es aún más fuerte. Porque si antes confiaba en él para que lo cuidara en las situaciones más crueles de su propia vida, siendo el rey de Israel, tenía toda la nación a su cuidado y dependía de Jehová aún más. Viéndonos nosotros en David, realicemos que así como las ovejas podremos estar bien separados de nuestra familia y haciendo nuestra propia vida, pero nunca podremos estar bien alejados de Jehová, nuestro pastor. Veamos que al igual que la gloria y la provisión sobre la vida de David provenían de su relación con Jehová Dios, nuestra provisión no está basada en nuestro trabajo ni en nuestro esfuerzo de vida, sino que solo está en una relación con Jehová Dios, y eso hace que nada nos falte. Nuestra vida entera no debe estar basada en las cosas que poseemos, ni las cosas que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Es tiempo de que nuestra vida esté basada en una fe puesta solo en aquel que es la provisión perfecta, y esta solo se encuentra en una dependencia personal, directa y total con Jehová, que es nuestro pastor, para que nada nos falte. Te bendigo. Vamos a hacer una oración y espero que esta palabra te haya enseñado a que no importa cuáles hayan sido las situaciones en tu vida pasada, o cuáles son las presentes, o cuáles serán las situaciones futuras. Jehová es tu pastor. Nada te va a faltar. Amante Padre Celestial, te doy gloria, te doy honra, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tu verdad es por todas las generaciones, Señor amado, y tú eres nuestro pastor. Por eso nada nos va a faltar. En esta hora vengo delante de tu presencia trayendo esta palabra que acabo de hablar a través de mis labios. Pero esta palabra que llegó a mí de tus labios, de tu mente, de tu corazón. Te ruego, Padre Santo, que de la misma manera que me ministró a mí, le ministre a mis hermanos, Señor, que me escucharon. Te ruego, Padre Santo, que esta palabra llegue más allá de los hermanos que me escucharon en esta noche, sino que sea de bendición a otras personas que, aunque no pudieron sintonizarse hoy, puedan, Señor amado, recibirlo más luego. En esta hora yo te ruego que despertemos, que hagas que tu iglesia, que tu pueblo despierte a la realidad de que tú eres nuestro pastor, y que mientras nosotros nos mantengamos pegados de ti en una relación de dependencia total, nada nos va a faltar. Bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, protégelos, Señor amado, de la plaga, de la peste destructora, protégelos del sol y de la luna. Señor, protégelos de cualquier fiera salvaje. Y tú sabes a lo que me refiero, que trate de levantarse contra ellos, Señor. Te ruego, Padre Santo, que veles a mis hermanos mayores de edad. Señor amado, sabes que los amo, que los respeto, que venero sus canas, Señor, y que me hacen falta, Padre. Te doy gracias por ellos y te ruego que los cubras con tu manto, que pongas un cerco poderoso alrededor de todos mis hermanos, Señor, y que los guardes, que pongas ángeles con espadas de fuego, listos a pelear, listos a la batalla por ellos, Señor, para que pronto nos podamos reunir de nuevo en tu casa y podamos decirle a todos que, no importando la separación y la distancia social que nos fue establecida, nuestro amor nunca cambió, nuestro amor nunca menguó, sino que aún nos amamos porque tú eres el amor que nos une. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén.
qué tantas preguntas? ¿Por qué tantas quejas? ¿Por qué me señalas diciéndome, Señor, por qué permites eso? ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué tantos desprecios? Si yo estoy a tu lado, jamás te he abandonado. Y empezarlo de nuevo. ¿Por qué tantas preguntas? ¿Por qué tantas quejas? ¿Por qué me señalas diciéndome, Señor, por qué permites eso? ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué tantos desprecios? Si yo estoy a tu lado, jamás te he abandonado. No me hagas culpable de lo que sucede, porque tanto dolor, tantas enfermedades, no todo es mi culpa, es la maldad de los hombres. No me hagas culpable de lo que sucede, porque tanto dolor, tantas enfermedades, no todo es mi culpa, es la maldad de los hombres. Solo búscame, clama a mí, que yo te responderé. Solo búscame, clama a mí, que yo te responderé. Te abriré puertas que estaban cerradas, te sanaré por completo el alma. Solo confía en mí, solo confía en mí. Te abriré puertas que estaban cerradas, te sanaré por completo el alma. Solo confía en mí, solo confía en mí. No me hagas culpable de lo que sucede, porque tanto dolor, tantas enfermedades, no todo es mi culpa, es la maldad de los hombres. No me hagas culpable de lo que sucede, porque tanto dolor, tantas enfermedades, no todo es mi culpa, es la maldad de los hombres. Solo búscame, clama a mí, que yo te responderé. Solo búscame, clama a mí, que yo te responderé. Te abriré puertas que estaban cerradas, te sanaré por completo el alma. Solo confía en mí, solo confía en mí.
abriré puertas que estaban cerradas, te sanaré por completo el alma. Solo confía en mí, solo confía en mí. Busca